Bueno, pues uno de los temas, digo, muchísimos temas en la agenda y en la coyuntura, por supuesto lo que tiene que ver con temas de violencia, lo ocurrido en Irapuato, lo que tiene que ver también con este periodo extraordinario, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pero bueno, dentro de todo lo que sucedió esta semana, en este resumen, en esta cascada, a mí me gustaría empezar con el análisis de lo que publicaba a mitad de semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Hablo, por supuesto, del señalamiento del Departamento de Tesoro acusando a 3 instituciones financieras mexicanas de participar en lavado de dinero en favor de grupos involucrados en el tráfico de fentanilo, incluso señalar incluso que millones de dólares fueron depositados a cuentas de China para comprar algunos precursores justamente de drogas. Fue una acusación dura que ha llegado incluso hasta Palacio Nacional. La respuesta por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido, pues nosotros no tenemos ninguna prueba, eso es, aunque ayer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya tomó la rienda de estas 3 instituciones bancarias, 3 de 32 en total. Se calcula que tienen activos estos 3 bancos de 22,000 millones de dólares. Y esto se tiene que leer también en un lenguaje político, en un lenguaje de significados alrededor del contexto de la relación binacional en este momento entre México y Estados Unidos. Y le agradezco que me acompañe esta tarde Carlos Bravo, regidor. Querido Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y qué gusto saludarte. Javier Risco, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Buena tarde para ti y para tu auditorio. Buena tarde, Carlos. ¿Cómo leerlo detrás de lo que podría ser el análisis tal vez económico que hemos tenido mucho esta semana? Pero queremos cerrar justamente esta semana hablando un poco de lo que se lee detrás tal vez de las intenciones políticas y de este golpe en la mesa del Departamento del Tesoro. Pues sí, mira, la verdad es que es un anuncio extraño de entrada porque por haberlo dado a conocer directamente el secretario del Tesoro. Eso le da una relevancia, una proyección política distinta. A mí no me extraña, sinceramente, que el anuncio se haga sin venir acompañado de la evidencia, de las pruebas, ¿no? De las huellas, ya sabes, como decimos, de las manos en la masa, ¿no? Sí. Porque es muy de las instituciones estadounidenses y esto, son facultades que tienen legales de lanzar la acusación y trasladar la carga de la prueba al acusado. En este caso, con el añadido además de que claramente por el manejo que han tenido las autoridades y por el estado de la relación bilateral, pues no parece haber mucha confianza en México, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues creo que, esta es una señal muy fuerte que, todo parece indicar que no tendrá un efecto tan disruptivo en el sistema bancario mexicano, pero es un aviso. Y es un aviso, lamentablemente, que en el contexto actual de acusaciones que Estados Unidos, de Trump para abajo, han venido virtiendo contra México por ser un narcoestado o por estar penetrado por las organizaciones criminales y tal, pues que cobra mucha verosimilitud en Estados Unidos. Y la verdad es que en México, pues la gente puede decir, pues yo no sé, pero ¿qué tanto te extrañaría? ¿No? Hay un entorno de falta de confianza que vuelve creíbles estas versiones. Y pone en el centro, perdón, Carlos, algo que por lo menos yo sentí que tanto el sexenio pasado como el gobierno mexicano tiró la toalla, que era la revisión de los estados financieros de los grupos criminales. Eso como tema central, las redes de poder económico que tienen detrás. Se tiene que hacer sin duda alguna un poder y se tiene que enfrentar al crimen en el terreno, ir directamente sin duda. Pero si quieres debilitar estos grupos criminales, pues tienes que irte a follow the money. Y era un tema que nosotros venimos atrasando como gobierno. La unidad de inteligencia financiera se convirtió más bien en un ente político 100%, cuando, lo que hace el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es, a ver, nosotros tenemos aquí los hechos, tenemos las pruebas de que estas 3 se han encargado los últimos años de financiar y de lavar el dinero del crimen organizado. Que, perdón, ¿hace cuánto que tú recuerdas un anuncio por parte de la UIF respecto a esto?
No, pues, no recuerdo ninguno, como dices. Y sabes que también la respuesta mexicana me parece muy deficiente. Ha sido muy deficiente por mucho tiempo la inteligencia financiera contra el crimen organizado en México. Y sabemos, como bien recuerdas, que el sexenio pasado, pues ese fue un expediente básicamente abandonado. Pero la respuesta mexicana me parece muy torpe, porque de entrada las autoridades mexicanas van a decir, pues nosotros no sabíamos. Hombre, pues qué bueno, imagínate que hubieras sabido y no hubieras hecho nada, ¿no? O sea, sí, la respuesta las deja en un lugar completamente anodino. Yo entiendo que no supieran, pero mejor no salgas a avisar que no sabías, ¿no? Porque parece que estás queriendo quedar bien señalados, de decir, no, pues si les hubiera dado el pitazo. O sea, contrafactual de la declaración, yo no sabía cuál es. Que si hubieras sabido, no hubieras hecho nada, o les hubieras avisado a esos bancos. O sea, no tiene ningún sentido salir a decir eso. Y después, pues la presidenta sale a decir pues que no hay pruebas en lo que está diciendo Estados Unidos, sale a defenderse cuando no es su gobierno el que está siendo acusado. Y digamos, a mí me parece como muy obvio que la reacción natural del gobierno mexicano debe tener que ser, bueno, pues toda la cooperación para investigar, para aclarar, para deslindar, ¿no? O sea, ¿por qué reaccionas a la defensiva cuando en estricto sentido tú no estás siendo el acusado? Sí, yo diría que ahí también hay un filo político, porque el gobierno mexicano se siente muy presionado, muy acorralado con el tema del narcotráfico con Estados Unidos, y ahora sí que a todo, aunque no esté caliente, le sopla. Sí. Mira, no había pensado, justamente me había parecido y había dado la lectura, por supuesto, de este desconocimiento que cada vez se va volviendo también la respuesta más, por lo menos repetida por parte del Palacio Nacional de muchísimos asuntos, sobre todo que vienen desde Estados Unidos. Pero, claro, o sea, el hecho de... A ver, lo que está señalando el gobierno de Estados Unidos son instituciones financieras, digamos, privadas, y que, por cierto, está en el contexto también de la aprobación hace unos días, a mitad de semana, de la reforma a la ley antilavado. 74 votos a favor en el Senado, para hacer un país, digamos, más transparente, luchando contra el crimen organizado. Vaya, pudo incluso agarrarse de ahí y de decir, acabamos de aprobar en el Senado justamente una ley antilavado y esto podría sumar dentro de la conversación. Bueno, es que eso hubiera requerido Es chistoso cómo de los primeros meses de Trump elogiábamos mucho a la presidenta por su cabeza fría, y cómo de pronto, pues también en las últimas semanas, esa cabeza fría ya no la hemos visto. Esta me pareció una reacción de cabeza caliente, de mala conciencia, de nerviosismo. Yo le creo, sinceramente creo que no sabían, aunque hoy en la mañana leía un titular en un periódico que decía que la UIF ya había estado investigando a estas al menos algunas de estas instituciones durante 24, ¿no? Entonces, pues, quedas peor de salir a decir que no sabías y luego resulta que sí las habías investigado, pero bueno. Oye, y hablando, sí, adelante. No, dime. No, es que yo creo que también se engloba y habría que ver, y no quiero perder también el hilo de esta conversación, Carlos, que me llamó mucho la atención que en Estados Unidos tanto la fiscal como un senador sobre México se hayan referido a él como país enemigo. Sí, fíjate que esa declaración sí, digamos que la leí con mucha atención, quería ver exactamente en qué términos, en qué contexto. Y en efecto fue el senador Lindsey Graham, junto con la fiscal Pam Bondi, quienes están hablando, digamos, de los enemigos de Estados Unidos, ¿no? De Rusia, de China, de Irán, y de pronto dice, bueno, ¿y qué me dices de México? ¿Qué está haciendo México? O sea, fue el senador el que de alguna manera como que pregunta que le estaba haciendo a la fiscal. México está cooperando con nosotros en estos temas, y la fiscal, en un momento que se ve la verdad, pues no sé si espontáneo o ya llevaba el plan, pero un momento muy dramático donde dice, híjole, senador, yo creo que esa respuesta mejor se la doy en una sesión a puerta cerrada. Y entonces el senador como que dice, ok, como que él entiende lo que ella está queriendo insinuar y dice, pues yo lo voy a decir, México no coopera,
México está completamente penetrado su gobierno por las estructuras del crimen, y entonces ya ella luego pues ya se empiezan a dar cuerda el uno al otro, ¿no? Claro. Y es cuando ella dice que el liderazgo, gracias al liderazgo de Trump, Estados Unidos ya no va a permitir que sus enemigos se aprovechen de él, sea porque quieran matarlos y está de alguna manera como insinuando ataques terroristas, ¿no? O porque quieran envenenar a sus juventudes, está hablando de la sobredosis de drogas, ¿no? Desde luego que es un exabrupto, una salida de tono, pero yo creo que en estos casos es a propósito. Dame un segundo, Carlos, porque quiero cerrar esta idea. Y quiero cerrar esta idea incluso con las palabras del propio embajador de Estados Unidos en México el día de ayer. Vamos a una pausa y regresamos. 4 minutos, gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos escribe. Y bueno, pues cerramos esta idea. Carlos, hablábamos un poco de las reacciones desde Estados Unidos, por supuesto, lo dicho también por el propio embajador Ronald Johnson el día de ayer en el contexto de la celebración del 4 de julio. La frontera está cerrada para toda actividad ilegal. El presidente Trump ha dicho claramente que estamos comprometidos en desmantelar a las organizaciones criminales transnacionales y a las redes terroristas del narcotráfico. Fue, digamos, con lo que prácticamente abrió su discurso el día de ayer. Sus primeras palabras de manera oficial en este marco del 249 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Y lo junto rapidísimo para cerrar este análisis, Carlos, con lo que acaba de anunciar Trump hace unos minutos. Ya sabe que siempre nos da nota sobre el fin de las negociaciones comerciales con Canadá. Uh-huh. Sí, en efecto anunció eso Trump por un impuesto que los canadienses quieren ponerle a los servicios digitales que se prestan o que se brindan en suelo canadiense y que desde luego pues afectan sobre todo a las grandes plataformas estadounidenses como Google, Amazon, Instagram, todas esas. Trump montó en cólera y dijo que suspendía todas las negociaciones y que dentro de una semana le iba a avisar a Canadá, pues ahora sí ya sabe por haber tomado esa decisión. Mira, en general yo lo que te diría es que con Trump se mueve mucho en función de amenazas, de provocaciones, de golpes de efecto, ¿no? Y creo que México tiene que encontrar una manera de responder, digamos, que de alguna manera permita salvar cara internamente, pero también frente a Estados Unidos. Yo creo que hasta ahora la definición de soberanía mexicana no alcanza para vérselas con este personaje que está en la Casa Blanca, porque terminamos siempre sacrificando algo para tratar de apaciguarlo, amansar su ira, ¿no? Y pues sí, es como si la apagaras un ratito, pero luego vuelve a encender. Entonces, sí, nuestra política no puede consistir nada más en tratar de calmar el enojo de Trump, porque Trump usa el enojo como una táctica de negociación. Sí, tienes razón, Carlos. Me parece que, bueno, pues ahí cerramos esta semana con todo lo que ha sucedido, sobre todo lo que ocupó, digamos, las primeras planas a partir de la mitad de semana, que tiene que ver con este señalamiento del Departamento del Tesoro. Y bueno, pues no existen las casualidades, sino también el catalogar como grupos terroristas a las entidades del crimen organizado mexicanas. Se empieza a ver como el mecanismo también desde Estados Unidos, y el señalamiento directamente a 3 instituciones bancarias mexicanas, es el primer paso apenas de una relación distinta con el crimen organizado. Así que bueno, pues estaremos muy al pendiente de tu análisis en el Heraldo, por supuesto, en la hora de opinar. Te seguimos siempre, querido Carlos. Gracias, Javier. Igualmente, un abrazo. Buen fin de semana. Un abrazo grande. Es el analista Carlos Bravo Regidor. No se lo pierdan en las páginas de El Heraldo.